Con la hazard ratio. Concepto importantísimo que conviene tener muy claro, muy sólido, saberlo relacionar bien con la odds ratio. Mucha gente lo confunde. Hay cosas en paralelo, porque ya veréis a la hora de interpretar un valor de odds ratio es equivalente en cierto sentido. Pero el origen es diferente. Bueno, vamos con ello. Mirad, el dominio de la hazard ratio, que será un número, la hazard ratio será un número, no es una prueba, es un número. Es una matriz, digamos, puede ser más general, pero de momento, para que nos entendamos, tenemos, fijaros, cuando hemos visto la curva de supervivencia y la función de riesgo, hemos visto una estructura como esta, con X reales y Y's 0,1, valores 0,1, para ver si se ha producido el acontecimiento o no. Estamos acordados en el contexto de analizar a lo largo del tiempo una serie de entidades, normalmente para nosotros pacientes, y ver cómo evolucionan a lo largo del tiempo, si se ha producido o no y cuándo se produce un determinado acontecimiento dicotómico, como puede ser la muerte de un paciente, o la recidiva, o la metástasis, o lo que sea, ¿de acuerdo? El diagnóstico de insuficiencia cardíaca, como hemos visto. O sea, el planteamiento siempre es esto. Fijaos, esto es nuclear en ciencias de la salud. Es nuclear en ciencias de la salud. Tú, unas personas las operas o les haces un trasplante de corazón y los haces un seguimiento hasta que se produce un rechazo, por ejemplo, de este corazón, o la muerte de esta persona. Siempre estamos en este ámbito, en todo lo que son curvas de supervivencia, funciones de riesgo y hazard ratio. Aparece el tiempo como seguimiento de unos pacientes hasta que se produce un determinado acontecimiento, ¿de acuerdo? Que es dicotómico. De momento no se ha producido la muerte, por ejemplo, y si se produce, pues obviamente es dicotómico. Pues en el caso de la hazard ratio vamos a suponer que tenemos dos curvas. Una y otra curva. Por lo tanto, las X y las Z serán números reales y las Y y las T serán valores 0,1. Por lo tanto, tendremos, no sé, una serie de pacientes con unos tiempos donde se ha producido o no el determinado acontecimiento y otros pacientes con otros tiempos donde se ha producido o no un determinado acontecimiento. ¿Vale? Bien, a partir de estas dos, digamos, situaciones, lo que haremos es construir la función de riesgo respectiva. Y a una le llamaremos exposición y a otra le llamaremos no exposición. O una será la referencia. Acordaos que siempre en odds ratio decíamos que la no exposición es la referencia, es respecto a qué. O sea, ponemos una odds ratio a exposición en función de la referencia que es la no exposición. Por lo tanto, si es un factor de riesgo, la exposición, tendremos una odds ratio superior a 1. Y si es un factor de protección, tendremos una odds ratio inferior a 1 respecto a la no exposición. Pues aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Vamos a suponer que tenemos, no sé, dos cirugías diferentes o dos tratamientos del cáncer diferentes. A uno le llamamos exposición porque es la referencia que queremos, es el valor, es la exposición que queremos estudiar, es la que queremos evaluar respecto a una referencia. A lo mejor, por ejemplo, imaginemos un nuevo tratamiento respecto al tratamiento clásico que se estaba dando hasta este momento. Por lo tanto, la exposición será este nuevo tratamiento, a ver cómo se comporta respecto al tratamiento antiguo. ¿Vale?
Bien, si yo tengo que esta curva va por encima de esta, fijaos que aquí no voy a entrar mucho en detalles de la técnica, ¿eh? Si tenéis curiosidad, aquí en el mismo blog os hablo con un poco más de detalles sobre, en temas de estadística, hay un tema dedicado a la regresión de Cox, que se llama, donde aparece esta noción un poco más técnicamente explicada. Pero, en todo caso, lo que me interesa es que entendáis que para que esto funcione bien tiene que haber como una especie de proporcionalidad de las dos curvas. O sea, si esta curva azul ahora estuviera por debajo, después por encima, después volviera a estar por debajo, aquí no se cumplirían las condiciones para poder hacer un cálculo de relación de curvas. Aquí ya lo he hecho con toda la intención. Acostumbra a funcionar bastante bien en ciencias de la salud, que haya una cierta proporcionalidad entre, a lo largo del tiempo entre las dos curvas de riesgo, las dos funciones de riesgo. En todo caso, fijaros que aquí hay una cierta proporcionalidad, pues esta relación entre curvas, una ratio, es lo que se llama la Hazard ratio. Fijaos que se hace con funciones de riesgo, se hace con funciones de riesgo. Por eso se llama una razón de riesgo, porque se hace con las funciones de riesgo. Obviamente, ya sabemos que la función de riesgo es la otra cara de la moneda de la función de la curva de supervivencia. Pero esto no nos tenemos que tenerlo muy claro, que la Hazard ratio es sobre las funciones de riesgo. Por lo tanto, si la Hazard ratio es superior a 1, es que la exposición, la que estoy trabajando como exposición respecto a la referencia, va por encima. Tienen más riesgo. Por lo tanto, la curva de supervivencia iría por debajo, obviamente. ¿De acuerdo? Es una exposición de mayor riesgo. O sea, la gente, si es que estamos hablando de mortalidad, muere más con este tratamiento que no con este. Hay más riesgo de mortalidad con este que con este. Si la curva fuera al revés, que la exposición estuviera por debajo, pues tendríamos una Hazard ratio de 1. Y si las dos, exposición y no exposición, estuvieran juntitas, tendrías un odds ratio de 1. Porque es una relación, es una relación, es un cociente de curvas, podríamos decir, cómo están de relación, es una división, digamos, de curvas. Obviamente, esta Hazard ratio, como la odds ratio, nunca puede ser negativa. 1 indica que no hay preferencia entre exposición y no exposición, y obviamente mayor que 1 indica que la exposición tiene más riesgo, menor que 1 indica que la exposición es protectora, te protege, tienes menos riesgo con esta exposición, y obviamente cuanto mayor, más grande sea como riesgo, pues más riesgo, y cuanto más pequeña, más próxima a 0 sea, es que hay más distancia entre las dos y por lo tanto estamos hablando de una exposición mucho más protectora. Esto, acordaos que cuando vimos la regresión logística y dijimos que la regresión logística absorbe todas las nociones que habíamos visto de odds ratio en la situación de exposición, no exposición dicotómica, aquí va a pasar lo mismo. Aquí estoy hablando de una exposición, una no exposición dicotómica, pero a veces me voy a encontrar con una exposición cuantitativa, o sea, una variable cuantitativa, edad, por ejemplo, edad, o número de pasos, como ahora veremos, que es cuantitativo. Bueno, pues yo puedo tener, de la misma manera que tenía aquí dos curvas, pues puedo tener muchísimas curvas, dependiendo del valor de la variable cuantitativa. Es lo mismo que vimos cuando estuvimos viendo la regresión logística. ¿Os acordáis? Que decíamos, si es dicotómica, la exposición no exposición, pues tenemos el cálculo típico de la odds ratio, ¿vale? Con el cociente de cocientes.
En cambio, cuando tenemos una exposición cuantitativa, aparece la función logística, con aquella curva, ¿de acuerdo? Que puede ir hacia arriba si es un factor de riesgo, puede ir de izquierda a derecha para abajo si es es un factor de protección. Pues aquí va a pasar lo mismo. Puede tener una exposición cuantitativa que tenga una hazard ratio de 1, que quiere decir que en la medida que aumenta la variable exposición cuantitativa, pues aumenta el riesgo. Por ejemplo, imaginaos que esto fuera la edad. Aquí estarían los jóvenes, cada vez menos jóvenes, más añosos, y la gente muy mayor. Más riesgo, ¿veis? En cambio, podemos tener una odds ratio protectora, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos tener que al aumentar la variable cuantitativa te proteja más. Ahora lo veremos esto con los pasos. Al aumentar el número de pasos de una persona tienes menos riesgo de morir por causas diferentes. Veréis ahora en un artículo muy interesante de nuestra lista de artículos. Por lo tanto, aquí no tenemos dos curvas, tenemos una gradación de curvas, un espectro de curvas. Y lo que nos da la hazard ratio es esta tendencia a ir bajando, y el grado de esta tendencia, si es muy grande o no tan grande. Por tanto, aquí tenemos que distinguir lo que es una exposición dicotómica, por ejemplo, dos cirugías diferentes o dos tratamientos del cáncer diferentes. No hay más, son dos. Esto como en la odds ratio, pues vacunarse o no vacunarse, pues es dicotómico. Pero si ya entro la edad, entro el colesterol, entro variables de tipo cuantitativo, necesito hacer una curva, porque la exposición es cuantitativa. Pues aquí lo mismo. El tiempo siempre es cuantitativo, la curva hay curva, pero en un caso es dos curvas y en otro caso hay infinidad de curvas que van cambiando según cambia el valor de la variable exposición cuantitativa. ¿De acuerdo? Bien. Vayamos a nuestros artículos. Vamos ya teniendo cada vez más material para poder entender nuestros artículos de ciencias de la salud. Acordaos el estudio de los 5 grupos, los no consumidores, consumidores a nivel pequeño, de 0 a 0,5 unidades por día de promedio, 0,51, 1,2, 2 o más. Las curvas, pero ahora viene la hazard ratio, fijaos. Ya sabéis que hay el concepto de ajuste. El concepto de ajuste quiere decir que tanto para la odds ratio como la hazard ratio, lo he dicho alguna ocasión, se puede hacer lo que se llama en crudo, bruto, o ajustado. Ajustado quiere decir teniendo en cuenta otras diferentes variables. Hacerlo, digamos, paso a paso, teniendo en cuenta pues, hombres y mujeres, niveles económicos, por ejemplo. De alguna manera hay unos procedimientos que no lo vamos a hablar en este curso, es una cosa ya más sofisticada, pero que en todo caso la interpretación es la misma. Lo que ocurre es que a la hora de calcularlo, esta hazard ratio o esta odds ratio, si es que es la odds ratio, o riesgo relativo también, hemos tenido en cuenta otras variables, la posible interferencia de otras variables. Esto ya lo iré comentando poco a poco, pero de momento que no nos despiste esto. Fijaros que aquí tengo la hazard ratio, aquí ajustado por la edad, ajustado por muchas variables, pero bueno, en todo caso, hazard ratio. Aquí la hazard ratio de los no diabéticos, ¿vale? Pero tenemos aquí hazard ratios, 3, en contextos diferentes. Y fijaos que pasa lo mismo que pasaba con la odds ratio. ¿Os acordáis que cuando tenía varios grupos y yo quería calcular una odds ratio, yo calculaba una odds ratio de un grupo respecto al otro, estableciendo una referencia? Bueno, pues aquí lo mismo, ya me lo dice la referencia. Si tuviera un 1 aquí ya se entendería, pero además me lo indican, es la referencia. Quiere decir que las otras odds ratios están en referencia a esto. O sea, si yo cojo, por ejemplo,
esta de aquí, que es la más espectacular, cuando el consumo es alto de bebidas azucaradas. 1,26 o 1,23 o 1,21, que son muy del mismo orden. Esta hazard ratio es la curva de riesgo de los consumidores de 2 o más de bebidas azucaradas de promedio respecto a los no consumidores. Esto es la exposición dicotómica, obviamente, 2 o más respecto a ninguna bebida azucarada. Aquí lo mismo, y aquí cada una respecto, siempre la referencia es esta de aquí, o sea, todos respecto a este de aquí. Fijaos que cuando empieza a ser elevado es cuando ya el consumo es muy elevado, ¿veis? Pues veis, ahora ya podéis entender esto, esta hazard ratio, una de las cosas más importantes de las ciencias de la salud, en la medicina, y importantísima la hazard ratio, porque es esta relación de curvas, y la curva es muy importante, ver qué pasa en el tiempo, es muy importante, es muy fino, hacer un seguimiento de pacientes durante 1 año, 2 años, 5 años. Este es un seguimiento de muchos años, de 7, 8 años. Es un seguimiento muy a largo plazo. Y han visto que realmente hay más riesgo de enfermedad de insuficiencia cardíaca en los bebedores, en los consumidores altos de bebidas azucaradas respecto a los no consumidores. Es una referencia importante que incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca. Esto, bueno, irá apareciendo en muchos ámbitos. Pues aquí vuelve a aparecer, que este es el riesgo relativo. Aquí, este es el del baile, de bailar. Fijaros que eran 2 grupos, los que bailaban, los que no bailaban, también los que andaban, y ahora ya podemos entender enseguida, estos también son modelos diferentes, lo que os decía, ajustar según unas variables, según otras, estos son cocina estadística que se va haciendo para ver, cambiando, a ver qué modelo es mejor, cuál es más. Pero bueno, en todo caso, fijaros que en todos los casos son valores del mismo orden, independientemente. Aquí es verdad que cambia bastante de 0,35 a 0,65. Pero en todo caso, fijaros, aquí lo interesante que es que el bailar con moderada intensidad es protector, la hazard ratio, estos son hazard ratios, ¿vale? ¿De acuerdo? Es hazard ratio, aquí lo tenéis, hazard ratio y su intervalo de confianza, que esto hablaremos, esto es lo que empezaremos a hablar dentro de poco ya, pero lo que me interesa es que es protectora, ¿veis? Es protectora, ¿de acuerdo? Y esto es respecto a la referencia, aquí no me pone que es referencia, pero ya me pone un 1, quiere decir las referencias los que no bailan, y aquí los que no andan. ¿Veis? Una moderada intensidad pues es protectora, 0,35. O sea, la función de riesgo va por debajo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Importante. Fijaros, pues ahora ya lo podemos interpretar, la importancia. Estos son números clave en un artículo de medicina. Son claves estos números para entender lo que se está haciendo. ¿De acuerdo? Y bueno, más cosas. Yo creo que aquí ya lo podríamos dejar. Hay más cosas. La hazard ratio aquí aparece también. Bueno, en todo caso, yo creo que con esto yo lo dejaría aquí. Al menos ya hemos visto en qué consiste la hazard ratio. Y cuando ahora después veamos pues tanto contrastes de hipótesis como intervalos de confianza, recuperaremos todo esto y ya veréis cómo lo iremos cociendo y lo iremos manejando todos los conceptos. Es muy importante que entendáis que estamos en nuestro curso de Ciencias de la Salud. Hemos avanzado mucho ya, hemos visto muchos conceptos, pero de momento todo conceptos, bueno, vimos los primeros casos de distribuciones fundamentales y después ya números. Y curvas, obviamente, curvas ROC, números, más números, curva
regresión lineal simple, curva, regresión logística, curva de supervivencia, curva de función de riesgo. Hazard ratio, de nuevo un número. Y como siempre, no lo tengo, no os lo he puesto, pero os podría poner aquí pues, que la hazard ratio es un número poblacional, si yo tuviera las dos curvas, o las infinidad de curvas, según la edad, ¿no? De toda la gente, de toda la población, pues tendría la hazard ratio poblacional. Pero esto nunca lo tendré. Es un número fijo pero desconocido. Y lo que tengo siempre, cuando hemos visto estos artículos, son hazard ratio con sombrerito, que es muestral. La tengo, pero es variable. Esto será crucial a partir de aquí muy poco. Nos queda un concepto más, que es el índice de kappa y el coeficiente de correlación intraclase, y ya nos meteremos de lleno en toda la problemática de los intervalos de confianza y de los contrastes de hipótesis, que será la forma de cómo podemos decir cosas de esto fijo o desconocido a partir de lo conocido pero variable. Este juego de palabras que, como os he dicho muchas veces, forman parte del núcleo duro, la columna vertebral de este curso de estadística, y yo diría de cualquier curso de estadística. La idea siempre está flotando, lo diremos de una manera u otra, cada profesor tendrá su forma de plantear las cosas, ¿no? Pero al final el núcleo básico de la estadística está aquí, está en esta dualidad entre lo poblacional y lo muestral. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.